Mateo 9. Versículos del 14 al 17. Amén. Mateo capítulo 9, versículo del 14 al 17. Dice: Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservarán juntamente. Amén. Puedes tomar tu asiento. Qué interesante, porque encontramos en estas palabras de Jesús igualmente una regla que tiene que ver con ese reino que Él ha establecido en la tierra. Yo creo firmemente que Dios ha establecido un reino en la tierra. Amén. De hecho, la palabra del Señor dice que cuando Cristo vino y mandó a sus discípulos de dos en dos, le dijo: id y anunciad que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, creemos firmemente que Dios ha establecido un reino en la tierra por medio de su Hijo Jesús, que ahora está en la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero ha dejado a su Espíritu Santo que gobierna sobre su iglesia y que hace posible que podamos llevar a cabo la misión de predicar y anunciar el Evangelio. Es muy común que el hombre ponga su mano en las cosas que Dios ha establecido. Es muy común que el hombre tienda a poner una ley, una verdad, que muchas veces queda por encima de la verdad divina. Es eso lo que encontró Jesús cuando empezó su ministerio. Los fariseos, incluso los propios discípulos de Juan, tenían costumbres que habían hecho regla y que estaban por encima de la propia ley de Dios. Lo que los fariseos animaban al pueblo, o casi más animar, yo diría que imponían al pueblo, es que debían de ayunar al menos 2 veces en semana. Y el motivo por el cual debían de ayunar 2 veces por semana no era porque la palabra de Dios dijera que hay que ayunar 2 veces por semana. En ningún lado de las Escrituras, ni cuando el Señor le dio la ley a Moisés, vas a encontrar que el ayuno está establecido para 2 días en la semana. No lo vas a encontrar. Dios no estableció esa norma. ¿Quién puso esa norma? El hombre. Porque el hombre es religioso. El hombre, cualquier ser humano, hombre o mujer, es religioso. Es religioso en el sentido de que procura una serie de reglas que establezcan sus creencias y le ayuden a vivir en ellas. El problema de estas reglas es que en muchas ocasiones esas reglas no están dirigidas ni están puestas por Dios, sino por uno mismo. Son tradiciones hechas leyes. Y de eso sabemos mucho, ¿verdad? Cuando tú te quedas 1 hora más en el trabajo por ayudar en tu empresa y lo haces un día y lo haces otro y el jefe no te va a pagar nada, simplemente lo haces porque has decidido hacerlo porque crees que es importante o lo que sea. Pasa el tiempo y dice: bueno, hoy no me quedo. Y tu jefe te dice: ¿hoy no te vas a quedar? ¿Por qué? No, porque hoy tengo cosas que hacer, sí, pero te tienes que quedar porque tú haces 1 hora más. Y es que las costumbres a veces se convierten en leyes. Y de alguna manera el pueblo, en el contexto en el que el Señor Jesús está compartiendo y enseñando con sus discípulos, encontramos a este grupo de personas que han dicho: no, espérate un momentito. Dios dijo que hay una ley, que está establecido tal cosa, pero nosotros hemos puesto unas leyes, unas reglas, una serie de requisitos para que tú verdaderamente seas un verdadero hijo de Dios. Y eso es un problema. No es un problema las reglas, cuidado. Y es que está aquel que dice: ves, es que son unos legalistas. Cuidado, porque nos ponemos reglas por el bien común y reglas que son coherentes con la palabra de Dios.
no reglas que contradicen o se contraponen o se quedan por encima de la palabra de Dios. Así que en esa realidad encontramos que los fariseos, incluso los discípulos de Juan, señalan y critican a Jesús diciéndole: oye, nosotros ayunamos, los fariseos ayunan, ¿y vuestros discípulos? ¿Y tus discípulos por qué no ayunan? ¿Acaso tus discípulos son mejores que nosotros? ¿Acaso tus discípulos juegan en otra liga? ¿Acaso tus discípulos están exentos de cumplir nuestras leyes? Y el Señor les dice: espérate un segundo, porque están de bodas. Y esto les quiebra la cabeza. Aquel que es inflexible a la palabra de Dios, y comprobamos que así lo eran los fariseos, cuando vemos cómo le entregaron en aquella cruz el cordero inmolado. Si hubieran creído en Él y en quién Él era, hubieran deseado entregarlo por quién Él era. Sin embargo, no le entregaron por quién era Él, sino por lo que Él decía que eran ellos. Mientras están de boda, están de fiesta y no deben de ayunar. Más tarde dirá: habrá tiempo para el ayuno, pero ahora no es el tiempo. ¿Para qué es tiempo? Y entonces les da una parábola. Bueno, realmente les da dos. Y en estas dos parábolas les muestra la realidad de los que viven fuera del pacto de gracia, del pacto de Dios, y aquellos que aún viven bajo la ley. Y hemos cantado que somos libres y ya no estamos atados a la ley. Cuidado, hay alguno que dice: pues si ya no hay ley, no hay pecado y por lo tanto puedo hacer lo que me venga en gana. Y esos son aquellos que viven en liberalidad y contradiciendo la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El Señor le dice: no se pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo nuevo, la tela del remiendo nuevo romperá aún más el vestido viejo. Ni se echa vino nuevo en un odre viejo, porque finalmente el odre quebrará. Un odre estaba formado por el estómago de un animal, normalmente de una cabra, un cordero. Y ese estómago se curtía, se preparaba y se dejaba un orificio para poder echar vino. Normalmente el vino que se le echaba, el líquido que se le echaba, el vino que se le echaba, era un vino nuevo. El motivo por el cual se echaba vino nuevo en un odre nuevo es porque el odre nuevo todavía no está tan rígido como para impedir que los gases del vino lo puedan hinchar, ¿vale? Tiene cierta elasticidad y hace que esos gases puedan expandirse dentro del odre y el odre no se rompa. Sin embargo, el odre viejo no puede contener otra cosa sino vino viejo, vino añejo. Y el vino añejo normalmente es ese vino que se ha dejado madurar por mucho tiempo y que si no se ha preservado en las condiciones correctas, finalmente se echa a perder y no sirve para nada. No puedes echar un vino nuevo en un odre viejo porque no tiene la flexibilidad y finalmente los gases harán que aquel odre se rompa. Hermanos, muchas veces somos odres viejos. Nos hemos encorsetado, hemos cerrado nuestra mente al mensaje de Dios. Lo decían antes tanto Henry como la pastora, mi esposa. Muchas veces hemos creído en la palabra de Dios, hemos creído en el anuncio de Dios y sin embargo no hemos permitido que esa palabra pueda penetrar en nuestras vidas y transformarlas. Y lo que hace la palabra de Dios muchas veces cuando no dejamos que entre en nuestras vidas y abrimos nuestro corazón y nuestra mente a Él es quebrarnos. Acabamos rotos. Acabamos rotos porque teniendo la oportunidad de recibir la palabra de Dios, el mensaje de salvación y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas,
nos cerramos por completo, no permitimos que la obra del Señor se complete en nuestras vidas y finalmente acabamos siendo inservibles. Evidentemente aquí se está refiriendo a ese antiguo pacto y a este nuevo pacto. El autor de Hebreos nos dirá en el capítulo 8, versículos 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que es por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Si no estás recibiendo el mensaje de Dios y estás cambiando tu paradigma, tu entendimiento, tus pensamientos y tus corazones con todo aquello que te está enseñando el Espíritu, estás pronto a desaparecer. No has entendido nada. No vas a recibir nada, porque todo lo que es el Espíritu te quiere dar, finalmente hará que quiebre tu vida y se desvanecerá. Evidentemente, cuando hablamos de que está próximo a desaparecer, el autor de Hebreos, un poquito más adelante, en el capítulo 9, se refiere a todos aquellos ritos cúlticos que tenían que ver con esa celebración en el templo. Y es que muchos somos religiosos o son religiosos pensando que por el hecho de venir una vez cada X tiempo al culto, escuchar la palabra, levantar sus manos, decir cuánto te quiero, Señor, han hecho lo suficiente para recibir lo que el Señor tiene para ellos. Pero déjame decirte que eso es religión. Eso es religiosidad. Al Señor no le vale que nosotros vengamos un día entre semana o un domingo para decirle, Señor, tú eres lo mejor, tú eres lo más bueno, tú eres amor, cuánto te amo, cuánto te quiero. Eso no lo necesita Dios. ¿O acaso tú crees que Dios necesita eso de ti? No lo necesita. No lo necesita. Dios es Dios. No creáis esas filosofías que dicen que si Dios existe es porque el hombre lo ha creado y por lo tanto Dios necesita del hombre para existir. Dios no necesita al hombre para existir, pero el hombre sí necesita a Dios para vivir eternamente y para siempre. Así que tal vez vienes de una tradición, tal vez vienes de un contexto religioso, el que sea católico, sea evangélico, porque a veces hablamos de los católicos, pero los evangélicos tenemos nuestras propias tradiciones. Y algunos de ellos tienen que ver con su sitio, con su silla. Se sentó en mi silla. Y lo mira así con desagrado al hermano y le dice, te has sentado en mi silla. Por eso tenemos sillas movibles, para que las sillas nunca sean las mismas. Así que muchas veces venimos de contextos en donde se nos ha dicho, mira, esto es lo que está establecido, si tú quieres cumplir con la ley y los mandamientos, esto es lo que tienes que hacer. Por supuesto que los 10 mandamientos siguen vigentes. No estamos diciendo que ya la ley no se haga efectiva en cuanto a aquellos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y la relación con los demás. Pero lo que sí decimos es que la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No debemos nada a nadie, sino amarnos los unos a los otros, como el Señor así nos ha enseñado. Y eso es lo que el Espíritu viene a hacer con nosotros. Si tú no amas al prójimo, no has conocido a Dios. Dios es amor. Y el que dice que ama a Dios, pero detesta y rechaza a su prójimo, déjame decirte que no tiene al Espíritu de Dios viviendo en su vida. Y lo que vive es una religión. Y es un odre viejo que tarde o temprano quebrará y no servirá para nada. Cristo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto de la gracia, no de letra, no de la letra, porque sabemos que la letra, la ley, mata, sino del Espíritu, para que el Espíritu nos vivifique.
Y ese vino nuevo es el Espíritu de Dios que ha sido depositado en los corazones de todos aquellos que han creído en Él. Que tienen que estar dispuestos a escuchar la voz del Espíritu y cumplir con lo que el Señor les manda. Los odres viejos son la religión. Los odres nuevos corresponden a aquellos que viven en el Espíritu bajo la gracia y en el cumplimiento del nuevo pacto. El pueblo de Dios, por lo tanto, ha de estar preparado para vivir en un cambio permanente. En un cambio permanente. Y cuando hablamos de un cambio permanente no es que tenemos que tener una forma de vestir. Mira, cuando nosotros comenzamos a servir como obreros, nuestro pastor nos decía o me decía, tienes que llevar corbata. Porque un pastor bautista que se precie, tiene que llevar corbata. Y yo cuando me pongo una corbata, me siento payaso. Me siento payaso. Pero por ser obediente a mi pastor, y aunque no me gustara, me la ponía. Un día dije, no la voy a poner. Y no me la puse. Así que el pastor llegó y dijo, ¿hay algún hermano en la sala que quiera regalarle una corbata al hermano Josué que parece que no tiene? ¡Qué vergüenza pasé! Y lo cierto es que hay cuestiones que ni quitan ni ponen. Yo no tengo ningún problema en ponerme una corbata, si puedo evitármelo mejor. Pero la corbata no mide lo que el Espíritu de Dios está haciendo en mi vida. No es algo que encontremos en las cartas en el Nuevo Testamento, donde que podamos encontrar al apóstol Pablo diciendo, es que todo aquello que sirve tiene que ponerse corbata. Además, las corbatas no fueron inventadas hasta el siglo XVIII. ¿Qué hicieron todos los anteriores? Se han ido al infierno, seguramente, porque no llevaban corbata. Por supuesto, no me refiero a eso, pero sí me refiero a ese vivir en gracia, en donde lo que yo hago, lo hago por amor. Y esa es la clave. Yo no me tenía por qué poner corbata, pero por amor me la ponía. No estaba viviendo bajo las reglas o normas de alguien, estaba viviendo bajo el precepto del amor, en donde por amor a mi pastor, yo cumplía con lo que él me pedía. Y esa es la clave. No es tanto en qué reglas nos ponemos, que tienen que ser guiadas por el Espíritu, sino en que lo que hacemos, lo hacemos conforme a la medida del amor. Y debo de estar dispuesto a ser flexible y estar dispuesto a un cambio permanente. Seguir al Señor significa estar siempre dispuesto a andar por un camino nuevo, pero estrecho. Y pocos, dice el Evangelio de Mateo, son los que pueden transitar por él y dejar atrás toda tradición religiosa. Estar dispuesto a andar por un camino nuevo. Mira, cuando el Señor Jesús, yo me imagino la escena, ¿no? El Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, ¿tenéis hambre? Comer espigas. Estamos paseando, el Señor ha creado todo lo que vemos, nos ha dado el alimento, aquí tenéis alimento, comed, ¿tenéis hambre? Comer. Bueno, siempre y cuando puedas, cuidado, porque si es de alguien pide permiso. En Senegal los árboles de mango están en el camino y no hay ninguna valla que te impida pasar y coger un mango, pero el terreno donde están los mangos pertenece a alguien y tal vez le está robando el mango a alguien. Y eso trajo problemas porque vino alguien y dijo, oye, todos los chicos de Comunidad Esperanza están robando mangos. Qué testimonio, ¿verdad? Alguien que está predicando acerca de ser honrado, de ser honesto, de cumplir. Y tuvieron que decirle a los niños, oye, que aunque esté ahí, si no te han dado permiso, no lo cojas. Así que el Señor les está diciendo, ¿tenéis hambre? Comed. Y vienen algunos por ahí y dicen, ¿les has dicho que coman? ¿Les has dicho que recojan?
pero si estamos en el día de reposo y no se puede hacer nada. Eran muy estrictos, al día de hoy lo son. ¿Sabéis que los domingos en Israel no se trabaja? Eso, los sábados. Los domingos no trabajamos nosotros, los evangélicos, ¿verdad? Bueno, exceptuando los pastores y algunos otros, ¿verdad? Así que los sábados no trabajan. Desde el viernes que se pone el sol hasta el domingo que sale el sol no trabajan. Pero no trabajar significa que si le dan a un interruptor de la luz, eso ya es trabajo. Así que hay cosas que no hacen. Por ejemplo, las neveras tienen un sistema para que cuando llega el sábado no se encienda la luz cuando abres la puerta, para que no rompan el sabbat. Y los ascensores no tienes que llamarlos para que vengan y te recojan, sino que simplemente están funcionando todo el día, abriendo las puertas para que tú puedas entrar en ellos y no hacer ningún tipo de trabajo. Dícese darle al botón y generar algún tipo de energía, porque esto significaría el incumplir la ley. El Señor les está diciendo comed y otros les están diciendo estáis rompiendo el sabbat, porque lo estáis invalidando con vuestro trabajo. ¿Para quién fue hecho el sabbat? Para el hombre. No el hombre para el sabbat, sino que el Señor le dio descanso al hombre. ¿Y qué hicieron los fariseos? Cogieron eso y dijeron, ok, pues ahora vamos a poner nuestras leyes para que nadie peque, como si eso se pudiera hacer. Incluyendo todo el tipo de alimentos y todo tipo de cosas que no están en el nuevo pacto, no los encontramos en el nuevo pacto. El Señor nos ha hecho libres, y el que el Hijo libertare verdaderamente será libre. La religiosidad está diametralmente opuesta a la espiritualidad, porque mientras que la persona religiosa se limita a guardar ritos sin preguntarse siquiera lo que significan, el que es espiritual va más allá e indaga en el significado de tales ritos para extraerlo y darle el debido cumplimiento espiritual. ¿Sabéis por qué comemos una vez al mes aquí en la iglesia? Porque es una ley. Según el Evangelio de Josué. Eso para los que me critican. No es una ley en sí misma, pero si comemos es un propósito, tiene un fin, y es tener comunión los unos con los otros. ¿Sabéis por qué recogemos ropa, alimentos y de todo para compartir con los demás? Para que el pueblo lo vea. No. Para que el ayuntamiento se haga eco. Porque es un mandato del Señor. Dar al necesitado. No porque nos apetezca. No es porque un día nos levantamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Oye, pues vámonos a Rumanía y mandamos 10 toneladas de comida. Porque sí, porque me apetece. Porque el Señor nos ha mandado dar con generosidad. Hay un principio bíblico en todo cuanto hacemos. No lo hacemos sin más. ¿Por qué aquel que quiere servir en la iglesia tiene que participar del ADN? Porque la Biblia dice escudriñar las Escrituras. Porque debemos de saber por qué hacemos las cosas. No me vale decir, no, yo es que quiero servir y sirvo. Eso lo hemos hecho en otros momentos y te puedo garantizar que no ha servido. Porque nadie ha entendido, o muchos no han entendido, que el fin del servicio es honrar y glorificar a Dios con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestras vidas. No simplemente una apetencia, no solamente una emoción, no solamente un sentimiento, un deber, un mandato que el Espíritu Santo nos da. La persona religiosa verá en las Escrituras una serie de ritos que deberán cumplirse a rajatabla y sin preguntar. En cambio, aquellos adoradores que adoran en espíritu y en verdad buscarán la espiritualidad y encontrarán en esos ritos un significado que es necesario desentrañar para cumplir. Porque la clave es ser obedientes. ¿Me amáis? Guardad mis mandamientos.
¿Y cuáles son los mandamientos? Y los repetimos de memoria. Bueno, algunos ni se lo saben. Y algunos tratan de olvidarlos para no cumplirlos. Guardad mis mandamientos. ¿Me amáis? Guardad mis mandamientos. ¿Y qué es guardar tus mandamientos? No ser religiosos, sino caminar y vivir en el Espíritu. A lo largo de los siglos, muchos han tratado de designar lo que se debe de hacer y lo que no, sin tomar en cuenta la palabra y el Espíritu. Nosotros somos descendientes de Cristo Jesús y tenemos la oportunidad de regresar al Padre para cumplir en el nuevo pacto. El primer pacto consistía en una serie de mandatos, preceptos, ritos y rituales, religión. Pero cuando regresamos al Padre, por medio de la gracia, mediante el nuevo pacto, ya no es un mero cumplimiento espiritual de todo aquello. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el punto. Y es por eso que cuando decidimos formar parte de la membresía de una iglesia, no solamente estamos aceptando un pacto de membresía, no solamente estamos aprobando la confesión de fe, sino que nos estamos disponiendo para que lo que soy en Cristo pueda ser conforme al Espíritu y pueda dar aquello de lo que Dios me ha dado primero. De lo contrario, puede que seas salvo o no. Puede que seas un odre viejo y simplemente estés cumpliendo con preceptos rituales que tú mismo te has impuesto. Porque ahí está la clave. Muchos dicen, no, quien me lo impone es el que está ahí. No, tú mismo te engañas a ti mismo y te impones preceptos con los que crees que puedes agradar a Dios. Fariseos ciegos y guías de ciegos, que aun viendo a Cristo Jesús, no creyeron. Y no solamente no creyeron, sino que lo entregaron a la cruz. Los que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús en aquella cruz, han nacido de nuevo y deben de estar abiertos a la vida en el Espíritu para no quebrarse. Y tienen que ser odres nuevos, siendo transformados cada día. Así que la pelota está en nuestro tejado. El Espíritu ha hablado. Cuidado con haberte hecho de Cristo una religión, pensando que cumpliendo con algunos preceptos puedas llegar a obtener la salvación. La fe es por gracia, no por obras. Las obras son consecuencia de la vida del Espíritu en nuestras vidas. Y esa vida en el Espíritu se manifiesta en amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Obras que agradan al Padre. Obras que glorifican a Dios. Obras que hablan de quién es Cristo Jesús en nuestras vidas. Rompe con toda religiosidad con la que hayas podido crecer. Rompe con cualquier religiosidad que hoy tengas en tu vida y deja que el Espíritu transforme y renueve lo que eres. Vamos a orar. Señor, en esta hora, conscientes
de que tú estás aquí y que, como hemos dicho, nada podemos ocultarte. Venimos delante de ti. Tú sabes cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, si albergamos algún tipo de religiosidad en nuestras vidas. Padre, tú sabes si somos odres nuevos o si somos odres viejos. Pero Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que no nos permitas seguir viviendo como odres viejos. Anhelamos la vida en el Espíritu. Deseamos tu obra en nosotros. No queremos ser de aquellos que preguntan al pastor ¿por qué yo nací mal? Sino que verdaderamente podamos reconocer que ese nuevo nacimiento ha ocurrido en nuestras vidas y que ahora está transformándolas y cambiándolas para ti. Renueva nuestro entendimiento de tu palabra. Renueva nuestro entendimiento de esas tradiciones evangélicas. Padre, sabemos que hay tradiciones que no son malas. Somos nosotros los que hacemos de las tradiciones algo malo. Ayúdanos a huir de ello y a sumergirnos en tu palabra para saber qué es lo que tú dices que hemos de ser, que hemos de hacer. Queremos ser una iglesia viva, que camina en el Espíritu, que se mueve en el Espíritu, que se expande en el Espíritu, que es transformada según el propósito de tu voluntad, que es santa y perfecta. Perdónanos, Señor, porque somos ingratos, porque somos infieles, porque no asumimos nuestra responsabilidad delante de ti. Perdónanos, porque de tu sacrificio en la cruz hacemos escarnio y no lo tomamos en cuenta. Gracias, Señor, por tu perdón. Y te pedimos nuevamente, Señor, que nos transformes. Y dice la palabra del Señor en Judas 24: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén.